Ecatepec, juntos vamos más allá. Ecatepec, cambiar contigo, el futuro es testigo. Wow, 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 wow. Un nuevo sol, un nuevo día, la esperanza en cada esquina. Ecatepec. Están invitados hoy en la noche, ándele. No puedo decirles que va a haber vino porque eso está prohibido en el servicio público, pero va a haber agua de limón. Ay, hoy vino Patito. Es que lo quiero mucho. Patito, que no. Dicen que hoy me van a reclamar que porque hay mucha agua, no sé en qué comunidad dijeron. ¿En qué comunidad? No me acuerdo. ¿Te acuerdas que hace rato nos dijeron en la mesa, en la reunión, que nos van a reclamar porque hay agua, que ya quitemos el agua? En la parte. Aparicio nos dijo, digo, no, ahora se friegan. ¿Cómo creen, compañeros? ¿Cómo que ahora no quieren agua? Bueno, los espero a las 7 de la noche en el EGECAT a la presentación de Salvando al Caracol. Sin embargo, ahorita vamos a dar un adelanto muy importante, ese es el tema de hoy, porque viene la doctora Leticia, quienes nos van a hablar toda la parte técnica del proyecto. Entonces, que aclare dudas de varios temas que han salido también y que ustedes pueden también comentar. Muy buenos días a todas y a todos. Desde el primer día de nuestra administración definimos una prioridad muy clara: devolverle el agua al pueblo de Ecatepec. Por eso impulsamos una estrategia integral para llevar más agua por la red a las familias, recuperar infraestructura, rehabilitar pozos y rescatar espacios fundamentales para el equilibrio hídrico de nuestro municipio. Uno de los avances ambientales e hídricos más importantes que hemos logrado en Ecatepec es iniciar el rescate del caracol. Hoy ya son una realidad 123.8 hectáreas recuperadas con agua dentro de un proyecto que contempla la restauración de 800 hectáreas y que convertirá este espacio en el parque ecológico más grande del Valle de México. Y en ese marco también queremos invitarlos al estreno del documental Salvemos el Caracol, donde mostramos cómo este espacio está recuperando el agua, la biodiversidad y su vocación ambiental. Se estrena hoy martes 16 de junio, 18:45 horas en el Parque Ecológico Ejecatl, y si no pueden acompañarnos, que esperamos que sí, no se preocupen, también en las plataformas oficiales del gobierno municipal estará disponible a partir de esa hora para que todas y todos desde donde estén sean testigos de cómo Ecatepec está salvando el caracol. Durante mucho tiempo se tuvo una idea errónea de que es más importante el nivel de vida de los seres humanos que el sistema que lo rodea, cuando en realidad el bienestar no se puede pensar por separado. Eso era la grandeza de nuestros antiguos, que no se desvinculaban. Estaban ellos sumergidos en la lógica de la propia naturaleza y eso era lo que sostenía todo un equilibrio importante. Como ustedes saben, antes de ser la ciudad más grande del mundo, ese espacio fue un ecosistema acuático donde miles de personas habitaron en armonía con la naturaleza, recolectaban, pescaban y cazaban en el lago. Esto pasó incluso hasta los años 50. Escuchen lo que les estoy diciendo. En tiempos de nuestros abuelos, una empresa de sosa cáustica se colocó en el lago de Texcoco en la frontera con Ecatepec.
y con eso el municipio podía producir valor con la sal del agua y permitía a los pescadores y recolectores subsistir en la zona. Fue en las últimas décadas del siglo XIX cuando se decidió matar ese ecosistema. Se secó y se fraccionó y se utilizaron los vecindarios establecidos con fines políticos. El agua, que era lo que aquí abundaba, comenzó a escasear y se volvió una mercancía, un favor político o un castigo por parte de los poderosos contra el pueblo. Error tras error. Después quisieron poner el aeropuerto aquí sin consultar a los habitantes, y cuando estos pararon esa obra, gran parte de la basura fue aventada al lago. Tenemos entonces un cuerpo de agua que ha resistido todas las irresponsabilidades de gobiernos pasados, pero que hoy decidimos ponerlo como prioridad. ¿Y qué creen? Nos está respondiendo de maravilla. Están regresando especies, ya vemos garzas, patos, águilas, flora endémica que creíamos perdida. Este lugar vuelve a ser un oasis para las aves migratorias, se ven miles y miles de pájaros. Además, el alto nivel de sal que algunos vieron como una desventaja o no supieron ver en realidad es una ventaja. Permite que este lugar filtre el agua y la purifique como ningún otro. El proceso ya está en marcha. Por eso, hoy les quiero invitar a ver el documental Rescatando el Caracol, Vuelve el agua a Ecatepec, donde contamos cómo el rescate del caracol es una realidad. Son 800 hectáreas que vamos a recuperar, 500 hectáreas, 550 inundables y 270 hectáreas para áreas recreativas. Ya tenemos 123.8 hectáreas inundadas, 2.5 kilómetros de bordos construidos, 10 bordos radiales completos y 3 más al 90%. Este proyecto es más que un parque, es un vaso regulador hídrico que va a recargar los mantos freáticos y va a tratar aguas combinadas, va a regular grandes avenidas y va a estabilizar suelos. Y los beneficios son regionales. 200,000 habitantes de colonias aledañas van a ser beneficiadas directamente. 2 millones de habitantes de 4 municipios por la recuperación de cuerpos de agua y 10 millones de habitantes del Valle de México por el mejoramiento ambiental. Eso significa menos socavones, menos escasez, más vida para toda la región. Pero sobre todo estamos mandando un mensaje político y de identidad. Sí, somos un municipio urbano, pero también tenemos un valor ecológico incalculable y sabremos defenderlo. Y lo defendemos con hechos. Cuando llegamos, este lugar estaba invadido. Había casetas con gente ajena al lugar, permitidas por actores políticos desde el 2019. Nosotros, por supuesto, recuperamos el territorio y hoy lo estamos devolviendo a su vocación natural. En Ecatepec, el cambio se siente en la recuperación del parque más grande de su historia. Una vuelta a lo mejor de su pasado, la convivencia y armonía con el ecosistema. Una vuelta a lo mejor del presente, tecnología de punta. Vamos a tratar las aguas mediante celdas por gravedad y procesos naturales de salinidad y vegetación, sin químicos, con procesos que la propia naturaleza nos da. El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la zona metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde, un centro de 1,000 aves migratorias y va a ser el orgullo de Ecatepec. Y como bien dicen, el ejemplo arrasa. Y hoy en México tenemos el mejor. Una mujer presidenta, ecologista, científica, que apuesta por las soluciones basadas en la naturaleza, por los proyectos comunitarios, por la vida y por el futuro. De ella heredamos la vocación ecológica en el lago cuando fue jefa de gobierno y con su respaldo hoy transformamos el Caracol. Gracias, doctora Claudia. Con su ejemplo y apoyo, el gobierno de Ecatepec trabaja para devolverle el agua al pueblo con la recuperación del Caracol, un territorio que durante años permaneció en el abandono. Estas acciones no solo buscan restituir el acceso al agua, sino también devolverle su vocación lacustre, reconociendo su esencia como un espacio que nunca debió
dejar de ser lago. Gracias a nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la coordinación institucional y activa participación de comunidades y vecinos, esta iniciativa avanza con una visión integral: mejorar la calidad de vida de la población mediante la recuperación de un entorno vital. De manera especial reconozco y agradezco la colaboración y la inspiración que nos ha generado el presidente municipal de San Salvador Atenco, el licenciado César del Valle Ramírez, así como el director del área de protección de recursos naturales, Lago de Texcoco de la CONAP, el ingeniero Jorge Daniel Fonseca Cando, cuyo conocimiento y experiencia en la recuperación de este territorio lacustre han sido fundamentales para el desarrollo e impulso de este proyecto. Asimismo, agradecer la colaboración de las brigadas de restauración acuática, Pedro Álvarez Diego, Rafael Villanueva y Orlando Villanueva Martínez, al representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el profesor Alberto Tonatiu Alonso, al profesor Luis Moret de la Universidad Autónoma de Chapingo y a la asesora técnica del Ayuntamiento de Ecatepec, la doctora Leticia Silva Ontiveros, a Conagua, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y a todas y a todos los que están haciendo posible este gran proyecto. Gracias a todas y a todos. Ecatepec vuelve a ser lo que nunca debió de dejar ser, un lugar donde la naturaleza y ciudad caminan juntas. Con estas acciones, Ecatepec demuestra que el cambio es posible cuando se trabaja con convicción, conciencia y con el corazón. No hay proyecto más grande que devolverle a la gente lo que le fue arrebatado: el agua, los espacios, la dignidad, porque gobernar no es administrar la crisis, es transformarla en oportunidad. Y hoy el Caracol y nuestros parques recuperados son la prueba de que cuando el pueblo y el gobierno caminan juntos, nada ni nadie los detiene. Ecatepec está vivo, está en movimiento y está recuperando su grandeza. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a dar paso, por favor, a la doctora Leticia Silva Ontiveros para que nos den toda la explicación técnica de lo que es este gran proyecto. Adelante, doctora. Para acá. Muy buenos días. Quisiera empezar primero con una explicación muy breve con un par de infografías relacionadas a cómo funcionan los humedales. Es muy común que se tenga un desconocimiento generalizado de cómo hace la propia naturaleza para trabajar por sí misma, para poder depurar y para poder limpiar cierto tipo de calidad de aguas. Entonces, por un lado, tenemos cómo es que funcionan las aguas combinadas. Voy a empezar por este lado. Algunos les da preocupación cuando escuchan que van a llegar, que van a trasladarse aguas de drenaje, aguas de desechos domésticos, y se va a combinar con aguas de lluvia, con toda la que viene, las cargas pluviales, que en este momento además han sido en una buena cantidad. Lo que hacen es que al combinarse se llegan a donde está un suelo que tiene un tipo de flora y un tipo de sedimentos que van a trabajar para poder hacer la depuración. Estas plantas son naturalmente desintoxicadoras. El tule, por supuesto, que es la planta más importante de la zona del Caracol, es la que funciona como una filtradora natural. Cuando pasa por un lado hacia el otro, es decir, cuando hay una secuencia paulatina de manera muy lenta, precisamente por eso se llaman ecosistemas lénticos. Los ecosistemas lénticos no es un río, no es un oleaje constante, es un paso muy, muy leve entre una zona a otra. Este tipo de paso, este tipo de flujo, lo que nos proporciona es un sistema de oxigenación continua, pero con una lentitud que va a ayudar a que la oxigenación vaya haciendo el trabajo de depuración. A través de la fotosíntesis de las plantas y a través de los sedimentos que se encuentran en el lugar, va añadiéndole componentes para descomponer
todos estos nutrientes, agarrarlos para que se puedan proliferar las plantas y atrapar el dióxido de carbono y otros nutrientes que no les sirven al medio ambiente, para fijarlos en esta que se llama biopelícula con microorganismos. ¿Qué quiere decir la biopelícula? Las bacterias se encapsulan adentro de todos estos sedimentos que se encuentran naturalmente en la zona. Hay mucho tezontle, hay mucho tipo de sedimento que es poroso. En esos poros se van a quedar atrapados. Y esto va a ayudar a que esta biopelícula haga la descomposición más adecuada para este tipo de aguas. Lo que sucede es que tenemos un proceso que no hay que aclorarlo, no hay que añadirle ningún otro elemento, porque naturalmente se está haciendo la depuración. Es un método completamente ecológico porque no se añaden elementos ajenos al sitio, y además de muy bajo costo, precisamente porque no hay que invertir grandes cantidades para poder hacer este tipo de intervención. Hace que mejore el suelo. ¿Por qué? Porque cuando llega el agua, precisamente deja de hacerse esta erosión que se tiene en el lugar. Más adelante vamos a ver unas fotografías de cómo se encontraba el caracol con este proceso de fisuramiento y de cárcavas incluso, en donde significa que no ha recibido agua en mucho tiempo. Aun cuando llueva, es importante comentar esto, y se puedan ver espejos de agua, el suelo no tiene la capacidad para retener. Necesitamos intervenir para que se pueda provocar esta proliferación de plantas y esta regulación de agua. Va a ayudar a retener el agua, que como comentaba, ayuda a tener menos erosión y controla los olores. ¿Qué quiere decir? Que al principio se va a ver esto, pero paulatinamente va a ir mejorándose el agua y ya no va a tener ni siquiera una percepción de agua de drenaje. Esto además es un área natural protegida. Esto también es importante señalarlo. Estamos incluidos dentro de un ANP, que es un área de protección de recursos naturales, en la que el agua precisamente es el elemento más importante a conservar, porque es la que genera el ecosistema al que queremos atender. Entonces va a implicar un beneficio ecológico, social y además cultural, porque como hace un momento nos comentaba la presidenta, esto siempre debió de haber sido un lago. Es recuperar también esta identidad lacustre. Por otro lado, tenemos cómo funcionan los humedales en cuestión de cómo es que las plantas, el suelo, van a ayudar a recuperar el oxígeno. Hacen la fotosíntesis a través de este humedal, la proliferación de este tipo de plantas, y el carbono se va a quedar atrapado en estas raíces y en este tipo de suelo. Está comprobado ya en estudios bastante avanzados con respecto a cómo funciona esto, que los suelos pueden quedarse atrapado, en los suelos puede quedar atrapado el carbono durante siglos. ¿Esto qué quiere decir? Que funcionan mucho mejor como captadores de carbono, incluso que los mismos bosques, que es lo que más se nos viene a la mente con cuestión de fijación de carbono o captación de carbono. Esto ayuda, o sea, si se fijan, no solamente nos está ayudando a controlar la cuestión de una regulación de agua, sino también de oxígeno. Eso quiere decir implicar mejoras en la calidad del aire. Esto nos ayuda a que nos va a dar un oxígeno más puro para respirar, no solamente a las colonias vecinas, sino es un regulador climático regional. La cuestión es que se queda el carbono guardado y no se va a escapar en mucho tiempo, se va a quedar allí, precisamente se va a ir soltando el oxígeno paulatinamente, igual que como funcionan el agua paulatinamente se va a ir saneando, paulatinamente también se va a ir saneando este aire. El humedal también nos da oxígeno, atrapa el carbono y es un beneficio para el clima y la comunidad. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo es que funciona el caracol? Se ha comprobado también topográficamente por varios estudios que tienen que ver con modelaciones digitales para saber cuál es la topografía, cómo es el tipo de suelo. Estas flechitas lo que nos indican es cómo estuvo diseñado en los años 50 este tipo de circulación de agua. Eso quiere decir que ya no tenemos que intervenir con respecto a
cómo vamos a provocar este flujo, este serpenteo que nos va a ayudar a que se vaya oxigenando el agua. Este serpenteo naturalmente lo tiene el caracol. Es un beneficio tremendamente importante porque entonces no hay que invertir en bombeo, que es una de las cosas que más se tiene que invertir a la hora de oxigenar agua, de tratar el agua. Esto lo hacen naturalmente debido al tipo de topografía. Estas flechas explican cómo es que circula el agua en el propio territorio, sin ningún tipo de intervención. Ahora, ¿cómo le ayudamos? Vamos a formar estas celdas que se encuentran ahí. ¿Cómo formamos celdas? Por medio de bordos. Si se fijan, los círculos concéntricos ya se encuentran. Eso también es un ahorro tremendo. No hay que intervenir haciendo esos bordos, ya existen. Pero sí tenemos que subdividir estos anillos para que en estas celdas se trate el agua con esta velocidad lenta que necesitamos. Si no lo intervenimos, el agua empieza solamente a circular y se va a dispersar y se va a evaporar. Necesitamos retenerla en celdas. Estas celdas van a contener este tipo de plantas, pero retenidas en espacios menores para que se pueda hacer este tipo de circulación. ¿En qué nos ayuda? Vamos a mejorar la calidad del aire, como hace un momento comentaba, porque el paso paulatino aumenta la eficiencia del intercambio gaseoso. Las plantas acuáticas, sobre todo el tule, hay una especie buenísima del lugar que se llama tifa. El fitoplancton liberan oxígeno como subproducto de esta fotosíntesis, lo que añade oxígeno directamente al agua. Tenemos la oxigenación del sedimento por las plantas, que es básicamente lo mismo, pero que se va a fijar en el suelo. La circulación del agua, que como comentaba, emula un sistema de ciénega. Eso también es importante porque ya tenemos la experiencia previa de toda la parte oriente del lago de Texcoco, en donde se aplicó un sistema bastante similar por medio de celdas, en el cual vimos que sí se podía lograr este tipo de depuración. Y además se preservan los hábitats de las aves. Ya en este momento tenemos una cantidad asombrosa de avifauna sobre todo, pero también al mismo tiempo va a procurar que lleguen otro tipo de especies. Si podemos ir haciendo clic, esa es la manera en cómo se está saturando actualmente el caracol. Ingresamos primero por la parte poniente, adelante, para poder empezar después a ingresar por la parte norte. Si se fijan, estamos reproduciendo la manera en cómo funciona el propio caracol naturalmente, para poder después llegar a este tipo de imagen. Este es un render, esta es una perspectiva de cómo quisiéramos que se viera, que sería un área en donde hay 550 hectáreas inundables, que es todo esto, son esos espejos de agua, y 200 hectáreas precisamente en donde ahora hay algunos restos de escombros o algunos restos de suelos, de sedimentos, que los podemos transformar en áreas recreativas. La siguiente, por favor. Este es el avance que tenemos a la fecha. Me parece que… Otro, por favor. Esto es el avance que tenemos hasta ahora. Ya tenemos completados estas celdas y ahora falta precisamente la parte norte para poder ingresar el agua al centro, y la parte oriente ya también vamos a empezar a ingresar por la parte de la ciénega de San Juan, que es la ciénega que se encuentra aquí al lado. En este momento ya tenemos 123.8 hectáreas inundadas y los bordos construidos unos 2.5 kilómetros. La siguiente, por favor. Esto es importante que también lo conozcamos, que es el contexto geográfico. El caracol no es un elemento aislado, no es un laguito que se nos ha ocurrido, pertenece a un sistema lacustre muy importante que beneficia no solamente a las colonias aledañas, las partes periféricas del caracol, beneficia a todo el Valle de México.
Entonces, no solamente se está propiciando elevar la calidad de vida de la población aledaña, sino está inmerso dentro de un área natural protegida que tiene 14,400 hectáreas, lo cual le beneficia porque se incorpora a un sistema lacustre que le va a hacer más fácil la manera de recuperar el acuífero profundo. Entonces, si se le añade este elemento a todo el sistema que ya se está recuperando exitosamente del lado oriente del área natural protegida, Lago de Texcoco, que es la zona de Jalapango, la zona de Texcoco Norte, la zona de la Ciénega de San Juan, entonces es mucho más fácil poder llegar a esta recuperación hídrica. Tenemos entonces que vamos a regresarle la vocación lacustre del sitio para hacer este ecosistema de una forma del humedal o ciénega. ¿Esto qué beneficio trae? La regulación de grandes avenidas, precisamente para evitar este tipo de inundaciones en las zonas periféricas, y con ello el tratamiento de las aguas combinadas. Recarga del acuífero, porque esta estabilización del suelo va a provocar que deje de haber tantos socavones, deje de haber hundimientos diferenciales en una zona que no olvidemos. El agua no va a delimitarse a los límites del caracol, el agua recuerda. El agua tiene memoria. Lo que vamos a hacer es decirle, vente para acá, acá tenemos un área en donde puedes almacenarte y donde te vamos a tratar. Entonces, ahora ya tenemos 200,000 habitantes directamente beneficiados, que son estas colonias aledañas, hace un momento lo decía la presidenta, y 2 millones de habitantes que serían beneficiados por recuperación de cuerpos de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que también cuando ellos hagan sus pozos, por ejemplo, cuando hagan las perforaciones, no van a tener los pozos tan bajos, o la calidad del agua incluso que salgan de estos pozos va a ser mucho mejor y van a ser menos profundos. Y los 10 millones de habitantes del Valle de México es por el mejoramiento ambiental. El caracol se queda inmerso dentro de un sistema lacustre que es un regulador climático. La siguiente, por favor. Estas son fotografías para que vean cómo ha sido la evolución en la intervención del caracol. Aquí tenemos la fotografía de enero, en cómo empieza a entrar el agua, cómo pueden ver el tipo de calidad de agua que es, cómo está el suelo, y cómo están el tipo de vegetación. Para el mes de febrero ya teníamos este tipo de agua, que si pueden ver el agua es agua negra, y podemos ver cómo ya empiezan a generarse lamas y la descomposición de residuos orgánicos. Ya forma un agua verdosa, que algunos dirán que esto nada más es una proliferación de contaminación, pero no, esto nos está haciendo posibilidad de hacer la fotosíntesis, que es precisamente la generación de oxígeno. La siguiente, por favor. Estos son los bordos que se le comentaban hace un momento para hacer la delimitación de celdas. Pueden hacerse con la maquinaria o incluso con brigadas que se establecieron para hacerlo de manera manual. Esto lo que va a hacer es que contienen el agua en un lado y a través de un sistema de embudo, por así decirlo, se hace una pequeña abertura para que se haga un paso paulatino de una celda al otro. La que sigue, por favor. Así tenemos entonces en el mes de marzo y abril, si se fijan cómo cambió la vegetación y cómo cambió además la calidad del agua, que ahora empezaron a llegar ya algunas especies de avifauna. Ya tenemos garzas, ya tenemos chorlitos, ya tenemos patos. La siguiente, por favor. Y aquí ya pasamos del anillo 1, ahora ya empezamos a ingresar agua al anillo 2. Esto es abril y mayo. Fíjense cómo cambió de un lado el agua como está y la calidad del paisaje hacia la otra que todavía no ingresa. Estos son los tipos de bordos para el anillo 2. Fíjense cómo está el paisaje aquí y cómo está el paisaje acá. La siguiente, por favor. Esto es para que vean la escala. Estas son las celdas. Esta es una celda y si se fijan, la propia topografía del lugar y las plantas, la vegetación, el tipo de suelo, nos va creando este tipo de serpenteo que va a ayudar a que vaya depurando el agua. Ahí está, ese es el zoom del paso de agua. De ese tamaño son los vertedores, precisamente para que no se vacíe
una celda hacia la otra, sino que alcance a depurarse el agua y ya cuando tenga mejor calidad se pase a la otra. Esta otra celda va a tener mejor calidad, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Sí, ahí estaría el anillo 2. El anillo 1 ya se saturó, ahora empieza a llenarse el anillo 3. También es para que vean el tipo de paisaje que tenemos en los anillos que no están intervenidos. La siguiente, por favor. Ahí está el anillo 1, que es donde empezó a entrar el agua en enero. Aquí el anillo 2, cómo se empezó a inundar. Y el anillo 3, cuando todavía no está inundado. La que sigue. Ese es para que vean cómo está el paso de agua. La que sigue. Y esto es para que vean cómo quedó ya con el agua mejorada adentro del anillo 1. Y ya esto ya creó todo un ecosistema, que ahorita ya hay aves migratorias, ya hay patos y ya hay garzas, etcétera, que no podrían llegar si el agua no se hubiera mejorado. El que llegue este tipo de especies al lugar, lo que nos está haciendo es un indicador del mejoramiento de la calidad de agua. La que sigue, por favor. Esta es otra perspectiva, este es el anillo 1, aquí fue donde empezó a ingresar el agua, cómo fue mejorando, aquí es el anillo 2 y el paso paulatino hacia el 3. Se fijan cómo va hasta visualmente cambió ya el panorama. La que sigue, por favor. Esta es otra perspectiva, la que sigue. Y esta es la más nueva, este es este mes, en donde ya estamos empezando a entrar agua al anillo 1, pero del lado oriente. Allá queda la fase intervenida surponiente y ahí están para que vean cómo cambia la panorámica cuando ya está intervenido, cuando todavía no hay intervención. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Ahí va el video. El Caracol fue un territorio abandonado por años. Durante muchos años, el abandono se apoderó de los espacios públicos de Ecatepec. Hoy eso está cambiando, porque atender los parques también es atender la seguridad. Cuando un parque tiene luz, cuando está limpio, cuando hay deporte, cultura y convivencia, la comunidad vuelve a ocupar lo que le pertenece. En Ecatepec hemos rehabilitado 250 espacios públicos. Esa por sí hace, estamos ayudándole, le estamos dando una manita a recordar cómo funcionaba. El potencial productivo de este espacio es extraordinario. Bueno, agradecer muchísimo a la doctora, quien trae todo la responsabilidad técnica de este gran proyecto. Y bueno, pues hay muchos agradecimientos porque yo desde antes de entrar aquí al gobierno municipal, tuve diferentes recorridos. Por donde está todo eso inundado, era zona completamente erosionada, caminamos por ahí, entonces muy inspirada por lo que había hecho ya los compañeros de Atenco, lo que hicieron con la Ciénega de San Juan, como una experiencia previa, y todo pues basado mucho del trabajo en toda una enseñanza ancestral. Entonces, ha sido para mí muy inspirador. Entonces, agradecerle porque han sido muchas personas involucradas. Y esto, pues, es solo el empiezo, el inicio. Agradecer a Carlos Cruz, el director de Servicios Públicos, porque le ha dado seguimiento con los compañeros y con la doctora. A las 2, 3 de la mañana, a la hora que puede, se va para allá con la maquinaria porque pues tiene que atender basura y luego atienden su puesto de quesadillas y hasta que lo cierra y se va. Entonces ha sido importante la participación activa del director de Servicios Públicos y todo su equipo, y por supuesto al director de Zapase, quien
le ha dado un seguimiento muy puntual a todo el tema técnico y a hacer posible todas las intervenciones de agua, que no es nada fácil a lo que ha enfrentado y lo que enfrentamos todos los días. Hacer posible solamente esta parte ha sido difícil. La segunda parte que tenemos ya en puerta también nos está, porque aquí es todo, hacer que suceda es librar todos los días obstáculos y Paco trae toda la parte, repito, técnica para poder estar canalizando aguas que por un lado puedan evitar inundaciones y por otro lado que no se vayan a los grandes canales, sino que se vayan a donde puede ser todo un beneficio, un círculo virtuoso. Entonces, Ecatepec, debemos entender que Ecatepec puede ser y es hoy con este proyecto, pues una salvedad ecológica, ambiental para toda la zona metropolitana. Y también es muy oportuno porque ustedes deben checar cómo se está viviendo en la Ciudad de México y en la zona metropolitana el tema de las inundaciones. Entonces, si no cambiamos el chip, si no cambiamos desde los gobiernos que somos los que impulsamos y podemos impulsar estas transformaciones, entonces no estamos entendiendo nada y estamos condenados a vivir el tema de las inundaciones permanentemente. Tiene que haber un cambio desde los gobiernos para poder entender que no es solo cemento lo que hay que echar, que eso ha venido a deteriorar toda una vida humana, que ha habido una separación entre la naturaleza y la vida de los seres humanos y eso ha impedido y ha provocado una serie de tragedias y de problemáticas muy agudizadas. Entonces, este tipo de proyectos en Ecatepec llegaron para quedarse, dejar un legado es fundamental, que va acompañado, por supuesto, de todas las barrancas que se están también saneando, que las estamos limpiando, los vasos reguladores, todo lo que son. También Paco y Carlos están con todo el gabinete de infraestructura encargados de todos los saneamientos de las barrancas. No solamente eso, el tema de la basura, el tema también de las presas de gavión, un equipo que ya aprendió de parte de Paco y estamos haciendo presas de gavión que también ayudan muchísimo a contener las aguas de la Sierra de Guadalupe, pero además muy importante, igual a poder estarle alimentando los mantos de la gran Sierra de Guadalupe. El tema de las presas de gavión no van a dejar de hacerse en toda la administración, primero Dios mediante, pero este gran proyecto del Caracol es un legado del gobierno municipal de Ecatepec que está siendo posible gracias a la intervención y el apoyo de muchos compañeros. Adelante a las preguntas y respuestas. Reiterarles la invitación a las 7 de la noche en el Parque del Ejecatl para que vayan a ver el documental. Irene Alvarado, de Mexiquense Noticias. Gracias, presidenta. Antes que nada, felicidades por este proyecto que le devuelve, pues acá estoy. ¿Dónde está? Acá estoy. Que le devuelve pues uno de los elementos más importantes que tiene el Valle de México, recuperar estos cuerpos hídricos y pues sin duda será. ¿Para cuándo será más o menos tienen estimado este parque ecológico? No, bueno, para que sea también ya parque ecológico y no, todavía no. Yo creo que va a tardar todavía año y medio, ¿no? Más. Estamos en una fase en la que, perdón que no se ve desde acá, pero estamos en una fase en la que primero lo más urgente es tratar la inundación del sitio. Por eso también al principio dice, ¿cómo funcionará? El hecho de que ahorita esté ya en una etapa en donde ya haya espejos de agua no significa que ya sea visitable. Hay que procurar que haya un tratamiento y eso todavía le falta. No podemos exponer a la población, ni a la población humana, ni a la población de aves, por ejemplo, o de fauna, porque también alteraríamos. Entonces, eso es una cuestión de fases, pero en este momento todavía no es recomendable. No. Y otra cosa más, presidenta, el Siervo de la Nación, este tramo que se ven, ¿cómo va los avances en esta vialidad?
en el tramo del Ciervo de la Nación que se no, había bueno, quemado. pues ese es un tema de la empresa. No Ajá. tenemos, se abrió de forma parcial, está abierto nada más. Entonces no hemos tenido información hasta el momento de la empresa de la reparación de esa parte. Y una última pregunta, los avances en la Rosario Castellanos, esta universidad. Le estamos enviando, está pendiente de iniciarse por el tema de los todo el proceso documental, ¿no? Estamos enviando, hoy mismo nos está pidiendo nuestra presidenta de la República un informe para poder ver cómo van todos estos temas, pero estará empezando su rehabilitación en breve. Muy bien, muchas gracias. Federico Reyes, de Contrarréplica. Presidenta, buenas tardes. Preguntar qué profundidad tiene más o menos cada anillo, o si es por zonas, y llama la atención la colaboración con San Salvador Atenco. ¿Va a haber alguna especie de asesoría, de trabajo continuo? ¿Y qué más proyecciones naturales podrían haber para esta zona ecológica que se va a convertir? Ahora, ¿cómo que llama la atención? Pues somos hermanitos, ¿verdad? Los compañeros de San Salvador, ellos tienen toda ya una experiencia, y reitero, pues es ancestral. Entonces somos parte de esta zona lacustre, entonces estamos obligados a estar unidos, y son ellos y nosotros los que hemos tenido, bueno, yo, esta conexión de quien ya ha hecho de la tierra una vocación de vida. No sé de los anillos. Sí, depende de la zona. Recordemos que toda esta área es también atractiva para aves playeras, precisamente por la salinidad que tiene, es una característica muy importante. Entonces, algunas áreas son nada más lo que se le conoce como espejos de agua, porque realmente es una lámina de agua, es muy poco profunda, y algunas otras sí serán de unos 60 centímetros, quizás 1 metro, porque no se necesita, no es un lago como tal, es un humedal, es una ciénega. Entonces, la profundidad dependerá del tipo de anillo y dependerá también de los hábitats que se formen, precisamente por el tipo de suelo. Alejandro Carrillo, de la revista Péndulo. Muy buenos días, Presidenta. Primero, felicitarte por este proyecto, porque yo creo que es un tema histórico la recuperación de esta parte del caracol. Sin embargo, bueno, los que somos vecinos de la zona en las Américas, surgen muchas dudas acerca de cómo va a ser el avance. Quisiera yo preguntarle qué va a suceder con todo este perímetro de viviendas que están ocupando una parte de lo que es el caracol, este tema de invasión, si ya se tiene para adelante, qué va a suceder con ellas, si se van a inundar, si va a llegar hasta allá este tema, si se va a poner un bordo. Además, saber si este tema de las obras que se están generando en Avenida Ombúes son precisamente parte de la infraestructura que va a llegar al caracol. Y también quisiera yo preguntarle, Presidenta, si va a haber acceso a la población y en cuánto tiempo, pues, para que podamos ser parte de este proyecto, los que somos vecinos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Los vecinos que son los más directos de las Américas, por supuesto que serán directamente beneficiados en un tema del parque ecológico. Para eso, por supuesto que no hay fecha. Estamos trabajando la parte inicial, que es la más importante del humedal. Ya cuando esté consolidada, entonces vamos a iniciar el tema del parque, pero serán directamente beneficiados. Y luego, también serán beneficiados porque en lugar de echar las aguas negras y pluviales al canal, van hacia una zona que se vuelve un círculo virtuoso. O sea, no tiene ningún sentido, no tiene nada en detrimento, sino todo en beneficio. En lugar de echarlas, por eso es lo de Oboes, en lugar de echarlas para acá, que se vayan al gran canal
y se pierdan, se van a todo este proyecto que ya como vieron ustedes, tiene todo un proceso léntico de limpiar esas aguas. Esa es la gran virtud de los humedales y con esta característica que ya explicó la doctora. Y luego, por supuesto, nosotros lo que estamos garantizando con este gran proyecto es muchísimos beneficios en todos los sentidos para no solamente las Américas, toda esta zona, sino de toda la ciudad, del Valle de México, de Ecatepec. Este tipo de humedales y de esta gran cantidad, que son 800 hectáreas, pues templa el ambiente. ¿Esto qué te genera? Pues una especie como de, ¿cómo te explico? Te empieza a permear en todo lo que es la zona, la tierra, el subsuelo, y te hace un efecto en donde te sostiene. ¿Cómo se dice? Estabilizador. Es un estabilizador de suelo, fíjate. ¿Qué sucede? Es que a veces son cosas que no se ven, solo se sienten, y entonces culpamos, o sea, fíjense nada más el nivel, ¿no? A veces de falta de información. El tema de la disecación como estaba es gravísima. Esa erosión lo que genera es un efecto esponja, porque entonces lo que hace es que te erosiona el resto por la falta de agua. El agua te estabiliza, claro, y entonces ¿qué tienes? ¿Qué tienen las Américas? Tú lo dices. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa, Carrillo? El gobierno, ¿no? Entonces no pensamos que todo es un porqué. Entonces está haciendo un efecto esponja porque hemos sobreexplotado los mantos freáticos. La principal zona, mira, toda la erosión. El llenar de agua lo que te va a hacer es estabilizar todo el subsuelo y todo el suelo de la región, compañero. Oxigenar, es puro oxígeno. Limpiar el ambiente y además te va a regular el clima también. Y no solamente a la zona de las Américas, Jardines de Morelos, hasta Llano de los Valles, toda esa región. No. Es un impacto en toda la zona metropolitana, en todo el Valle de México, lo que estamos haciendo. Hace 20 o 30 años, tú, ¿a cuánto tiempo, a cuántos metros perforabas y te daba agua a un pozo? 80 metros, a 100 metros. Hoy, ¿cuánto tuviste? ¿A cuántos? 350 metros. De 80 perforabas a 80 metros. Y entonces dicen, no hay agua. Sí, nomás que el agua no llega por ósmosis, ¿eh? También dile a tus vecinos y todos a sus vecinos, y les digo a Ecatepec, el agua no llega por ósmosis, ¿eh? Ah, sí quiero agua. El agua se saca del subsuelo. Sacabas agua a 80 metros, hoy sacas agua. Los pozos de este año que estamos equipando, que estamos inaugurando, 350 metros de profundidad. Y nos quejamos de los socavones, hundimientos. ¿De qué más nos quejamos? Inundaciones. Es un proyecto increíble. Es ganar, ganar. ¿Quién está pensando en estos proyectos? ¿Quién? Atenco y nosotros. Es un beneficio para son nuestros territorios. Y regresarles a su vocación es un legado para todos los que vivimos aquí. Y le estamos dando un legado a toda la zona metropolitana.
Y es un regalo para ustedes, para todos, que va a estabilizar, que va a regular clima. Es una bendición de Dios que se logre a plenitud. Y nosotros lo hemos empezado para terminarlo. Y es una causa, compañeros. No es un trabajo. Es una causa de vida. Lo que significa, esto es vida, compañeros. Ahí está la zona metropolitana. Es vida en todos los sentidos, compañeros. Es vida. Y eso no puede ser un trabajo. Esa es una causa por la vida. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias.